estimados alumnos del curso de Derechos Reales de Garantía. Soy el profesor Marcos Gómez Guamán. Conmigo van a desarrollar dicha asignatura. Con la disculpa del caso, en la medida de que la universidad está iniciando esta programación de clases virtuales, esperemos que se desarrolle normalmente el video, y cualquier dificultad que ustedes tuvieran, por favor, hacerme conocer por intermedio de nuestro correo. Como sabemos, el curso va a tener dos exámenes, un examen parcial y un examen final, así como dos prácticas. La práctica se va a desarrollar este jueves, ¿no? Vamos a colgar las preguntas pertinentes y ustedes contestarán y enviarán sus respuestas al correo institucional. Asimismo, en varios lugares, en varias filiales, se están organizando para tenerlos en un grupo de WhatsApp. Yo creo que cualquier medio para desarrollar el curso es el pertinente, pero no podemos dejar de cumplir con las directivas emanadas por el decanato y se tiene que realizar de todas maneras los videos. Por defecto de ellos o adicional a estos videos, tendremos el WhatsApp para también absorber cualquier pregunta. Las preguntas pertinentes que ustedes crean conveniente se va a contestar en el subsiguiente video. Hacen las preguntas y como quiera que si un alumno tiene dudas, es probable que otros alumnos también las tengan. Entonces, en la clase subsiguiente las absuelvo las preguntas y también desarrollamos el tema correspondiente a dicha semana. Pues bien, sin más empezamos a desarrollar el curso de Derechos Reales de Garantía, para cuyo efecto vamos a colgar las diapositivas pertinentes y empezamos a desarrollarlo punto por punto. La primera semana corresponde a naturaleza y objeto de los derechos reales de garantía. ¿Cierto? Pues bien, para desarrollar dicho tema, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Y se la sabe usted, ¿a cuánto asciende vuestro patrimonio? Para saber a cuánto asciende nuestro patrimonio, tenemos que desarrollar el concepto de patrimonio. ¿Por qué? Porque fácilmente dirán, yo tengo un patrimonio, tengo casa, automóvil, libros, joyas, cuenta en el banco, ¿no? Muy bien, pero también he prestado dinero y me deben ese dinero, que me van a pagar el próximo mes. Muy bien. Eso también es parte de mi patrimonio, porque es una creencia. Pero además también mi patrimonio consiste en las deudas que tengo. No solamente en lo que tengo, sino en las deudas, ¿no? Los débitos. Y entonces ahí hablamos del patrimonio pasivo y patrimonio activo. Entonces diremos, es patrimonio positivo, activo, todas las herencias, derechos expectativos, los bienes que tengo, todo ello. Y será patrimonio negativo, pasivo, todas mis obligaciones, mis deberes que debo de cumplir, obligaciones con el banco de pago, ¿no? Deudas que tengo que cumplir, que cancelar por carro, por una casa, o para viajar, por enfermedad. Todo. Entonces, la diferencia entre patrimonio activo y patrimonio pasivo hace el patrimonio neto. Eso denominamos el patrimonio neto. Entonces diremos que tenemos un patrimonio neto positivo cuando mi patrimonio, mis bienes, son más que mis obligaciones. Y será un patrimonio neto negativo si mi pasivo, mis deudas, ¿no? Mis obligaciones que debo de cumplir es mayor que lo que tengo, los bienes que tengo. Entonces ahí estaríamos hablando de un patrimonio neto, ¿no? Negativo. Todas las personas tenemos patrimonio, definitivamente, positivo o negativo, pero tenemos patrimonio.
Entonces quedamos y redondeamos la idea, ¿no? Tu patrimonio no solo está constituido por todo lo que se tiene, o lo que te deben, o tus derechos por ejercer, recuperar, por ejemplo, un inmueble, sino también por todas tus obligaciones, compromiso de pago, compromiso de entregar un vehículo, ¿no? Todas tus obligaciones. Eso constituye patrimonio. Y entonces definamos el patrimonio. Para el ejercicio del derecho, la institución del patrimonio es de gran trascendencia, sobre todo en el derecho privado. Es verdad que el patrimonio es definido como el conjunto de bienes, propiedades, también se incluye las herencias, ya que cuando se realice la partición y división de dicha herencia, pasará a vuestra propiedad. Sin embargo, en el derecho también tenemos obligaciones, ¿no? Que son las deudas por cobrar o por pagar, o también, ¿no? Que alguna obligación jurídica que podamos tener, la entrega de un bien, por ejemplo, ¿no? Todo ello, redondeamos, es el patrimonio. Todos los patrimonios son los bienes y obligaciones, ¿no? Que puedan ser valorados económicamente. Todos tenemos patrimonio. Lo que tenemos que distinguir es si el patrimonio es positivo o negativo, para cuyo efecto debemos de saber cuál es nuestro patrimonio neto. Y hemos dicho que el patrimonio neto es la diferencia entre el patrimonio activo y el patrimonio pasivo. Cuando el activo es mayor que el pasivo, tenemos un patrimonio neto positivo. Y a la inversa, ¿no? Si tengo 100.000 soles y debo 30.000, tendremos un patrimonio neto positivo de 70.000 soles. Pero si tengo 100.000 soles y debo 150.000 soles, tendré un patrimonio neto negativo de 50.000 soles. Ahora bien, tener un patrimonio neto negativo no necesariamente significa que estamos en quiebra, ya que las obligaciones de pago tienen un periodo. Si uno se presta de un banco para la compra de una casa, paga mensualmente, y si tienes deudas, tienes obligaciones, pero estás cumpliendo. No significa que estás en quiebra, porque tienes los plazos que se irán cancelando la deuda en los plazos o cuotas pertinentes. Entonces ahí no decimos que estamos en quiebra, ¿no? Decimos que tenemos obligaciones que cumplir. Ahora bien, hemos visto conveniente ver someramente lo que es patrimonio, ¿no? Porque cuando un deudor no ha ofrecido y afectado un determinado bien en forma expresa de dicho patrimonio en garantía de una obligación, pues entonces el acreedor eh, puede afectar cualquier bien nuestro, de nuestra propiedad. Me explico. Si nosotros nos prestamos dinero y no nos piden una garantía determinada, por ejemplo, la hipoteca de un inmueble o, ¿no?, lo que se llamaba prenda, que ahora es garantía, ¿no?, de muebles, ¿no? Si no me piden eso, el acreedor corre el riesgo de que cuando se llegue a la fecha del pago correspondiente, el deudor no cumpla con pagar. Y entonces el acreedor, ¿qué tiene que hacer? Lo único que le queda es ir al órgano jurisdiccional a demandar una obligación de dar suma de dinero.
y en su momento afectará un bien, de cualquier bien de su patrimonio, mediante la figura del embargo. Entonces, todo el patrimonio del deudor garantiza el cumplimiento del cumplimiento de la obligación contraída. Sin embargo, tenemos nosotros, ¿no? El acreedor tiene, y eso es lo que vamos a aprender en nuestro curso, el acreedor tiene la facultad de que antes de que le haga un préstamo, ¿no?, le exija que brinde una garantía para que en el supuesto caso de que no cumpliera con su obligación en la fecha señalada, él pueda afectar dicho bien, ¿no?, que dio en garantía el deudor. Y entonces la garantía comprende todo mecanismo legal o voluntario que asegure el cumplimiento de una obligación. Y tenemos que ver ahora, ¿no?, qué clase de garantías hay. Nosotros vamos a estudiar en nuestro curso las garantías reales, pero también tenemos que tocar el tema de la garantía personal y ver sus diferencias, ¿no? Ejemplo. Con un ejemplo nos desarrollamos mejor el tema. Si Juan tiene 2 casas, un auto, cuenta bancaria, un buen sueldo, es un buen sujeto de crédito. Los bancos o personas le van a otorgar el préstamo que solicite porque demuestra que tiene una solvencia económica y sobre todo bienes con qué garantizar. Entonces preguntamos, ¿qué sucede si Carla le presta dinero para ser pagado en 3 meses? Sin que le exija ninguna garantía. Simplemente le dice, préstame, ¿no? Y Carla le da el dinero correspondiente a Juan. El supuesto de que cumplidos los 3 meses y Juan no cancelara la deuda, Carla recurrirá al juzgado correspondiente, ¿no?, y va a afectar cualquier bien que tuviera él. El carro, ¿no?, su casa, mediante el embargo, ¿no?, y después se va a proceder al remate y luego del remate hacerse pago de la deuda, los intereses y los gastos que ocasionó el juicio para que le cancelara la deuda contraída. Pues bien, pero ¿qué sucede si la acreedora Carla le exige, no señor, antes de yo prestarle dinero, usted me hipoteca su casa o me da una garantía mobiliaria su carro? Entonces, significa que Juan está afectando un determinado bien de su propiedad. Ahora bien, ¿no?, puede ser de su propiedad y también un tercero también puede garantizarlo a Carlos, ¿no?, con su casa. También eso lo vamos a desarrollar cuando veamos hipoteca, todas las figuras jurídicas pertinentes, lo vamos a desarrollar con amplitud. Y si Carla ha afectado, ¿no?, le ha pedido en garantía su carro o su casa, en el supuesto que Juan no cancelara, Carla también, ¿no?, ya vamos a ver cómo hace, ¿no?, para que el órgano jurisdiccional ordene el remate, la valorización y remate del inmueble que Juan dio en garantía, eso en hipoteca, ¿no? Y entonces ahí el acreedor se hará pago de la deuda, ¿no? Pago de la deuda, los gastos del juicio, los intereses, todo ello. Eso es la garantía real, ¿no? La garantía real es afectar un bien determinado, ya sea propio o ajeno, ¿no?, para que, propio, o sea, del deudor
o de un tercero, ¿no? De propiedad de un tercero, y este tercero garantiza ese préstamo, ¿no? Para que en el supuesto que Juan no cumpliera con el pago correspondiente, se proceda al remate del dicho inmueble. ¿Correcto? Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos garantías reales, que va a ser materia de nuestro curso, que son la garantía mobiliaria, que antes se denominaba prenda, ahora se denomina garantía mobiliaria, ¿no? La anticresis, que es para inmuebles, la hipoteca y el derecho de retención. Todo ello, todas estas instituciones jurídicas, lo vamos a desarrollar plenamente. Esto es una materia de nuestro curso. La garantía mobiliaria, lo que antes se denominaba prenda, la anticresis, la hipoteca y el derecho de retención. Pero también, como habíamos dicho, que hay una garantía personal en la que el acreedor le dice, antes de prestarte dinero, solicito de que tal persona te garantice. De tal manera que si tú no pagas, esa persona que garantiza, yo puedo recurrir al órgano jurisdiccional para que dicha persona me pague a mí. Y en eso tenemos las figuras jurídicas del aval, la fianza, ¿no? El aval, la fianza y la carta de crédito. Entonces, recapitulando, la garantía real sería la garantía mobiliaria, recae sobre bienes muebles, determina disposición, entrega física o jurídica. Ya lo vamos a desarrollar, en qué consiste. Pero lo que ahora tenemos que saber es que recae sobre bienes muebles. La anticresis recae sobre bien inmueble, casas, terrenos, y determina disposición. El propietario entrega la casa, le entrega el inmueble, ¿no? Y le da a su acreedor el derecho de explotarlo y percibir sus frutos. La hipoteca también recae sobre bien inmueble. No determina disposición. Quiere decir que el deudor, ¿no? O el que da la garantía de hipoteca sigue en posesión de su inmueble. Sigue disfrutando, ¿no? Y explotando sus frutos. No hay ningún problema. Y el derecho de retención recae sobre bienes muebles o inmuebles. Muebles o inmuebles. El acreedor retiene el bien del deudor para que garantice el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, ¿no? Si soy mecánico y me han traído un vehículo para arreglarlo, lo arreglo en la fecha señalada, ¿no? Y el señor no me paga, yo tengo el derecho de retener el bien, el carro, el vehículo, hasta que me pague. Ese es el derecho de retención. También hay otro derecho de retención, un ejemplo también, cuando yo alquilo, arriendo un determinado inmueble, hago las mejoras pertinentes, ¿no? Mejoras necesarias o las pactadas con el propietario, y sin embargo se cumple la fecha de la entrega del inmueble, o sea, el término del alquiler, del contrato de arriendo, contrato de arrendamiento, y sin embargo el propietario no me cancela las mejoras realizadas. Ahí también el inquilino, el arrendatario, tiene el derecho de retener la entrega, o sea, no entregar el inmueble mientras que no le paguen. Esas son el derecho de retención, que también lo desarrollaremos con amplitud cuando tratemos dicha institución jurídica. Estos cuatro temas, estas cuatro instituciones jurídicas las vamos a desarrollar plenamente. Y la garantía personal. Vamos a desarrollar lo que es la garantía personal. La fianza, ¿no? Que esos son tu garante, le dicen, ¿no? ¿Quién es tu garante? Es la fianza. El fiador se compromete a garantizar una obligación ajena.
es un tercero, ¿no? Es el garante es una persona tercera, no es el deudor principal. El deudor principal busca una tercera persona, que puede ser persona natural o jurídica, para que garantice el préstamo que está percibiendo. Pues bien, aquí es muy importante saber lo que es la clase de fianza o de garantía. Hay garantía solidaria y garantía simple. Yo seré fiador o garante solidario o seré fiador o garante simple. La gran diferencia es la siguiente. Mientras que el garante simple, en el documento por el cual dice que es garante, no pone nada, simplemente dice garantizo a tal persona, la garantizo a Juan sobre el préstamo que está obteniendo de Carla de la suma de 10.000 soles. Muy bien, nada más. Si dice así, estamos con un garante simple, no hay necesidad de colocar soy garante simple. En cambio, si es garante solidario, sí tiene que ponerlo expresamente en el documento del contrato de fianza. De todas maneras, soy garante solidario. Si no pone y dice soy garante, se entiende que es garante simple, nada más. Pero ¿qué sacamos nosotros conociendo la diferencia teórica de ello? No, tiene su práctica y su importancia. Porque si soy garante solidario, es como si yo fuera también deudor. De tal manera, si el deudor principal no paga, el acreedor recurre al órgano jurisdiccional ante el juez pertinente y demanda tanto al deudor principal como al su fiador solidario. Y a cualquiera de los dos le puede embargar sus bienes. A cualquiera de los dos. Tal es así que si el deudor principal no tiene bienes con qué embargarle, el acreedor no se hace problemas. No se hace problema. Directamente va y embarga al fiador solidario. Directamente, sin mayor problema, ¿no? Tal es así que le remata sus bienes, se hace pago de la deuda que le tenía Juan, y después Juan podrá repetir, en la institución jurídica se denomina repetir, ¿no? Podrá repetir, o sea, podrá recobrar lo que el garante solidario pagó en su representación, por él. Pero yo acreedor a cualquiera de los dos los demando. Y me hago pago con los bienes de cualquiera del deudor principal o del fiador solidario. Por eso es la trascendencia. Si uno es acreedor, tiene que hacer un contrato de garantía solidaria. Y fíjese bien, no solamente el fiador solidario es uno, pueden ser 2, 3 personas con la misma característica, ¿no? De tal manera que a Juan le avala su hermana Susana y su hermano Luis y el primo Enrique. Ya tiene 3, o sea, el acreedor se asegura por todo. No se olviden, señores, que el dinero que está en su bolsillo de ustedes es suyo mientras que esté en el bolsillo, pero si de aquí, de mi bolsillo, pasa al bolsillo del deudor, ya no es suyo, es del deudor. ¿Qué hace para recuperarlo si no ha pedido garantías? Entonces, una forma es una garantía personal. Y la mejor, fiador solidario, garante solidario. De tal manera, si son 3 solidarios, a cualquiera de ellos yo le embargo, a cualquiera. Y no le embargo un tercio a cada uno, no, de la deuda, no. Le embargo por el íntegro, a cualquiera de ellos, incluido el deudor principal. Ese es lo trascendente. Entonces, si ustedes asesoran a un acreedor, definitivamente, ¿no? Van a decirle, solicito un garante solidario. Y si son 2, 3 personas, mucho mejor. ¿No es cierto? Porque también el garante puede recurrir a ustedes como hombre de derecho. Y le dicen, señor, tal persona me está pidiendo que lo garantice. Ah, cuidado. Y ustedes le dirán, cuidado que vayas a firmar como garante solidario. Porque si firmas como garante solidario, significa que tú eres el deudor del íntegro de la obligación.
De tal manera, si él no paga en la fecha convenida, a ti te van a demandar y vas a pagar el íntegro. Con todos tus bienes a ti te van a embargar. Ese es lo que ustedes tienen que responderle, ¿no? En cambio, el garante simple no es así. Porque para que le embarguen al garante simple, primero tiene que acreditarse que el deudor principal no tiene bienes con qué pagar, no tiene bienes con qué embargarla. No tiene cómo responder, no tiene patrimonio, digamos, suficiente para que pague la deuda. Recién ahí, recién se va al garante simple. No puede decir directamente, ¿no? Ese es, esa es la diferencia principal de la fianza solidaria y la fianza simple. Ahora bien, ustedes dirán que la mayoría de los fiadores es buscado pues por el futuro deudor, ¿no? Le dice, por favor, garantízame, ¿no? Pero ¿qué sucede, por ejemplo? Por ejemplo, si ustedes saben que su hermano está necesitando dinero, ¿no? Y el vecino pudiente tiene para prestarle, pero le está exigiendo un garante. Y el hermano dice, no tengo a nadie que me garantice. Y no quiere comprometer a nadie de la familia, no quiere, no quiero tener garante, pero su hermano sabe que necesita. ¿Qué puede hacer entonces el hermano que quiere ayudar a Juan para que tenga ese dinero? El hermano puede ir al futuro acreedor, al vecino pudiente, y decirle, yo lo voy a garantizar a mi hermano y te firmo un documento en contra de la voluntad de mi hermano y no le digas nunca nada, por favor, pero préstale, yo lo garantizo. Sí puede, inclusive contra la voluntad del deudor principal, porque el hermano va al acreedor pudiente, al futuro acreedor, al vecino pudiente, y le ha firmado un documento. Yo garantizo al señor tal, a Carlos, a mi hermano Carlos, todo, no, por la suma de 10.000, suma que será pagada a tal fecha. En el supuesto que no, garantizo, yo pagaré, punto. Y Carlos y Juan nunca se ha enterado de que su hermano Carlos no se está garantizándolo. Pero es válido, yo como acreedor, lo que tengo es un documento acá. No me paga, pues lo demando al hermano de Juan, tranquilamente, y procede. Entonces diremos que los garantes no necesariamente tienen que tener el acuerdo con el deudor. El deudor el deudor principal puede no saber que su crédito que le ha dado el vecino pudiente le ha otorgado porque su hermano le garantizó. Y no sabe. Y dirá, pues, qué buena gente es mi vecino, caray. Sin garantía me ha prestado. Mentira. Su hermano ya lo garantizó y el vecino tiene el contrato, tiene ahí el documento por el cual, si en el supuesto que no le pague Juan, va a demandarlo a su hermano. Y el juez lo va a aceptar y va a ordenar que pague. Y entonces a quien le van a embargar es al hermano de Juan. Así de simple, ¿ya? Aquí es pertinente decirles lo siguiente, señores. El derecho, ¿no?, se aprende estudiando y se ejerce pensando. Siempre ustedes tienen que saber, conocer, ¿no?, la institución jurídica. Conociendo la institución jurídica, después ustedes podrán ir al Código Civil para buscar el artículo pertinente, cuando van a hacer la demanda, ¿no? El artículo pertinente. Por la institución jurídica es lo que se tiene que conocer, pero más que conocer es aplicarlo. Claro que para aplicar tienes que conocerlo, ¿no es cierto? Y ya les decía anteriormente, ¿no?, en la presentación me parece, o bueno, ahora se los digo, cuando uno pregunta 5 por 8, todo el mundo sabe la respuesta inmediata. Hasta cantando lo dice, ¿no? No hay ningún problema. Pero si le preguntan, ¿qué es la multiplicación? Uno se queda, uy, ¿ahora cómo explico? Usted sabe multiplicar, pero explíquelo.
Entonces, para el derecho lo que interesa es saber multiplicar, saber la institución, pero más que saber eso, es saber aplicarlo. Entonces, cuando usted tenga un problema, dirá, esto se resuelve con una multiplicación, con una simple suma, con una división, con una resta. ¿Qué operación? Aplicar. Sabe las operaciones, pero tiene que saber aplicarlo. Ese es el derecho, señora. Ese es el derecho. Y en el desarrollo de mi curso, del curso que está a mi cargo, siempre le daré los ejemplos pertinentes para que la institución jurídica quede debidamente acreditada en su conocimiento, ¿ya? Bien, ¿no? Con su ejemplo pertinente. Y no tengo ningún problema, ¿no?, en absorber las preguntas que ustedes me cansen, siempre, ¿no? Esa es mi obligación como profesor, ¿no? Y así mismo, ¿y qué es el aval? Otra garantía personal, sí, pero el aval es una obligación cambiaria. Ustedes ya deben haber visto muchas veces una letra de cambio. Ahí el deudor principal a quien se le debe, firma. Pero ahí también está, junto a la letra de cambio, a un costado abajo, está el aval. Este aval, si firma como tal y se identifica al aval, este aval es solidario. Él responde por la deuda principal, la que está ahí, la suma que hice en esa letra de cambio, en ese pagaré, ¿no? Ese es solidario, responde. No goza el derecho de exclusión. ¿Qué es el derecho de exclusión? Es el derecho que tiene el garante simple. ¿En qué consiste? En decirle, antes de que tú me exijas a mí que yo pague por el deudor principal, porque no tiene bienes, acredítame que efectivamente no tiene bienes. Se tiene que acreditar. Después de, y digo, te solicito que se ejerza el derecho de exclusión, que no me embargues a mí mientras no se acredite que el deudor principal no tenga con qué pagar. Ahí sí. Ese es el derecho que tiene. En el aval, ni el garante solidario tienen ese derecho, ¿no? A ellos inmediatamente lo pueden demandar por el íntero de la obligación, por el íntero de la deuda puesta a cobro. ¿Y qué es la carta fianza? ¿Qué es la carta fianza? La carta fianza es la garantía otorgada por una institución del orden financiero, cooperativa, cajas de ahorro y crédito, ¿no? Bancos, la carta fianza, que es solidaria, incondicional e irrevocable y de realización automática. A ver, ¿dónde se da generalmente ello? A las empresas y personas que tienen la autorización para hacer negocios con el Estado, o con los gobiernos regionales o con las municipalidades. Entonces le dicen, oiga, te vamos a dar tanto para que inicie la pista, ¿no? La construcción de una pista, de una carretera, pero tienes que presentarme una carta de fianza de determinado banco, porque yo te voy a dar un adelanto. Y tú agarras el adelanto y no haces nada, ¿y cómo responden? Entonces le exigen una carta de fianza, que es otorgado por las entidades financieras. Y dice, aquí hay una carta de fianza a favor de tal empresa por la suma de tanto, ¿no? ¿No? La carta de fianza de la empresa para que responda en el caso de no cumpla con tal municipalidad. No cumple, es de realización automática. No se tiene que ir a un sitio de al frente. No cumple, señores, pega para acá la carta de fianza. La carta de fianza la tiene el mismo banco. Ahí la tiene, ¿no? Se comunica al gobierno regional o a la municipalidad que ya tiene la carta de fianza por el monto que le exige. Recién ahí ya puede entrar a concursar a un concurso de precios, ¿no? Generalmente siempre le exigen carta de fianza a las personas naturales o jurídicas que tengan que hacer trabajos para el Estado en general. Siempre. Es de realización automática. Lo que más se ve en el derecho es las garantías y los
avales. Letra de cambio es, ¿no? Hay juzgados pertinentes, ¿no? Que solamente ven acá en Lima, solamente ven estas deudas, obligaciones de dar suma de dinero, casi gran cantidad de demandas hay aquí sobre eso, y las garantías, y los garantes, ¿no? Esas son las garantías de orden personal, ¿no? Ya sea persona natural a persona jurídica. Y ahora, señores, sin más, pasemos a las garantías reales. Es un derecho, ¿por qué garantía real? Porque es un derecho sobre bienes muebles o inmuebles. Es un derecho sobre bienes muebles o inmuebles. Garantizan una obligación determinada o determinable. Una obligación determinada, ¿no? El pago de una deuda, tanta suma, ¿no? O determinable, ¿no? No se sabe el monto, ¿no? Yo digo, señor, te voy a comprar la cosecha. No se sabe a cuánto asciende, ¿no? Cuántas toneladas asciende dicha cosecha. Pero se sabe que es la cosecha del señor tal en el área de 3 hectáreas, ubicada en tal lugar. Determinable, porque cuando se coseche se irá recién la cantidad, el objeto de dicha obligación, de dicho contrato. Y otorga seguridad al acreedor de ser pagado, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, garantizan una obligación, la cosecha. ¿Pero qué? ¿Con qué voy a garantizar eso? ¿No? ¿Con qué? ¿No? ¿Con qué garantizo? Ya está, ya te di el dinero ya. ¿Y ahora con qué garantizo? Allá yo le puedo pedir una garantía real, una hipoteca de una casa, le entrega documental, ¿no? Jurídica, ¿no? La prenda, digamos, o la garantía, ¿no? Del mueble, del tractor, de un tractor. Entonces se inscribe en registros públicos, ¿no? Que ese tractor está garantizando, ¿no? El cumplimiento de la entrega de la cosecha en la fecha prevista. Punto. Eso es la garantía real, es la relación entre la persona y la cosa. Es la cosa, el bien lo que garantiza. Otorga un poder real sobre la cosa, sobre cosa ajena. ¿Ajena a quién? Al acreedor, ¿no? Pero no se olviden que el bien que garantiza una obligación puede ser de propiedad del deudor principal o de un tercero. La condición es que sea propietario del bien que garantiza una obligación, el cumplimiento de una obligación. Además, el derecho real es importante porque se persigue la cosa en manos de quien esté, en manos de quien esté. Persigo la cosa, no a la persona. Ya no me pagaste, muy bien. ¿Qué garantizaba esta obligación? El tractor, ya. Pero el tractor ahora ya no está en tu terreno, lo has alquilado, está en otro distrito, en otra comarca, en otro pueblo. Muy bien. Lo que yo no tengo que hacer nada con la persona inclusive que lo ha comprado. ¿Lo puede haber vendido? Sí, lo puede haber vendido. El deudor principal puede haber vendido el tractor. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el acreedor persigue la cosa. No me paga el deudor principal, yo persigo la cosa. ¿Y por qué? Porque el comprador debió prever de que en registros públicos ese tractor estaba afectado, tenía una carga, estaba garantizando el cumplimiento de una obligación de su vendedor. Y entonces con esa carga lo ha comprado. Él no puede decir, señor, yo soy el dueño y ahora no respondo. No es así, porque se persigue el derecho de persecución para la ejecución, la persecución del bien en manos de quien esté. Una casa hipotecada, por ejemplo, ¿puede vender el propietario? Sí, lo puede vender,
pero está inscrito en la hipoteca, está inscrito en el registro público, es el comprador, tiene que leer eso y ahí dice, esta casa está garantizando el cumplimiento de un pago de 100.000 soles. Ah, dirá entonces, un ratito, señor, tú tienes que disminuirme, porque si es que tú no pagas, ¿no? Si tú no pagas, yo voy a responder con los 100.000 soles. Así que el precio de venta es tanto, menor, ni hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque el bien es el que garantiza. El acreedor persigue la cosa en manos de quien se encuentre. Ese es lo fundamental de la garantía real. Ese es lo fundamental de la garantía real. Esa es la cosa. En cambio, por ejemplo, en una garantía personal, puede ser garante solidario, muy bien, pero no ha afectado ningún bien, todo su patrimonio, muy bien. No paga el deudor principal, el acreedor puede ir al órgano jurisdiccional, lo demanda al deudor principal y a su garante solidario. Pero los dos pueden no tener ningún bien. Los dos no tienen bienes. Y entonces el acreedor no tiene con qué hacer ese pago. Simplemente van a embargar su casa y no tienen nada que embargar. Oye, pues él tiene un carro, sí, pero ese carro, el título de propiedad lo tiene la hermana. Sí, pero él lo maneja así, pero el título de propiedad, la tarjeta de propiedad es de la hermana. Está inscrito el nombre de la hermana. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Por más que sean cinco garantes solidarios. Los 5 son insolventes, no te haces pago. Pero sin embargo, si es una garantía real, sí, es un bien el que garantiza. Es un bien el que garantiza el cumplimiento de la obligación. No se cumple. El juez ordenará su remate, ¿no? En la garantía mobiliaria hay otro mecanismo que ya lo aprenderemos, ¿no? Y con el precio de remate, el precio de venta, con eso se hace pago. En manos de quien esté el bien, no se olvide, ¿no? El derecho de persecución del bien del acreedor. El deudor puede vender, el que dio garantía de una casa en hipoteca, puede venderlo, no tiene ningún problema. El comprador es el que va a responder con ese inmueble. Oye, pero yo no firmé ninguna garantía, sí, pero la casa estaba garantizando, pues, la casa, no, usted no es la persona, es la casa la que está garantizando. Ese es el derecho real, ¿no? El derecho sobre los bienes, muebles o inmuebles, ¿correcto? Eso es lo fundamental, lo que caracteriza al derecho de garantías reales. Y ahí vemos ya una diferencia fundamental con las garantías personales, ¿verdad? Entonces, las garantías reales tienen un origen romano, ¿no? Con la compra-venta, con la cláusula de fiducia o retroventa, ¿no? Retención en caso de incumplimiento, se retenía, ¿no? Se le retenía. ¿Qué significa esto de compra-venta con cláusula de fiducia o retroventa? ¿No? Se prestaba dinero a determinada persona, ¿no? Y esta persona le vendía su inmueble, le vendía un bien a su acreedor. Cuando le cumplía con el pago, estaba en la obligación de la retroventa, de volvérselo a vender a su deudor que cumplió con el pago en la fecha prevista. Si no cumple, se quedaba con el bien. Si cumplía, le volvía a vender la retroventa, volvía a vendérselo a su deudor. Y ya no es deudor, ya le pagó, ¿no? Y el otro de retención en caso de incumplimiento, el llamado del PICNOS, ¿no? La anticresis que de hoy en nuestros días, como se conoce ahorita, ahora, también viene de origen romano, ¿no? Es similar a la recogida en nuestro Código Civil actual. Se pagaba intereses y el pago de la deuda con explotación del bien. Ya lo vamos a ver, actualmente podríamos adelantar algo para comprender para explicar esto, ¿no? ¿En qué consiste? En que el deudor le entrega su casa, ahí entrega del bien, de un inmueble a su acreedor. Hasta por el plazo, digamos, dice, en 2 años tienes que pagarme, te doy tanto, tú me das tu casa, en 2 años me devuelves y yo te devuelvo tu casa. ¿Qué ganó el acreedor? El uso del bien.
no le cobra ningún alquiler, por supuesto. Los intereses que de su dinero que le prestó equivalen a lo que él usa, como si fuera el alquiler, no paga nada. De tal manera que el deudor que te prestó el dinero, te entregó su casa, solamente tiene que devolver a los 2 años, si era el plazo de 2 años, a los 2 años le entrega el dinero sin ningún interés, porque los intereses que debió pagar están considerados como si fuera el alquiler que el acreedor debió pagar por el uso y disfrute del inmueble de su deudor. ¿Correcto? No es venta, nada, le entrega nomás en anticresis por escritura pública. Termina. Si no paga, a los 2 años, el acreedor tiene el derecho de retener el bien, derecho de retención. Retiene el bien mientras que no le paga. Y seguirá haciendo uso y disfrute de dicho inmueble. Inmueble. Siempre es inmueble. No se olviden, hipoteca, anticresis, es inmueble. Y la hipoteca en el derecho romano también, ¿no?, es similar a la recogida por nuestro Código Civil actual. No hay desposesión, pero sí podía vender el inmueble en caso de incumplimiento. No hay desposesión, actualmente también no hay desposesión, ¿no? El deudor sigue viviendo en su inmueble, sino que está afectado jurídicamente, tiene una carga, ¿no? Una carga de hipoteca y está inscrito en registros públicos. De tal manera, si no paga, el acreedor puede rematar y hacerse pago como producto del remate. ¿Cuáles son las características de las garantías reales? Es una realidad, es un bien determinado. Es accesorio. ¿Accesorio a qué? A una obligación. Es un derecho, no es principal, es accesorio. Para que exista tiene que haber una obligación principal. Una deuda, por ejemplo. O cualquier obligación, ¿eh? Cualquier prestación. Generalmente son dinero, sí, es verdad, pero garantizan cualquier obligación de dar, hacer o no hacer. La gran mayoría, 98%, garantizan préstamos, dinero. Pero no se olviden, no solamente es ello, garantizan cualquier obligación, cualquier prestación de dar, de hacer, de no hacer. Es indivisible. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo hipoteco mi casa por un préstamo de 100.000 que voy a pagarlo en 3 años, con los intereses, todo mensualmente voy pagando mi cuota. Muy bien, pero resulta que faltando 5 meses he cumplido con 30 meses de pago. De los 36 meses, 30 he cumplido religiosamente en la fecha prevista. ¿Ya? Entonces diremos, señor, ya no debo 100.000, estoy debiendo ahorita solamente 20.000 o 10.000. Entonces, señores, libéreme usted la hipoteca. No. O, señor, cuando va a rematar, solamente remáteme de mi terreno que estaba hipotecado de 1 hectárea, remáteme solamente 500 metros. No, es indivisible, se remata todo el bien inmueble, todo el bien inmueble se remata. Y producto de remate, se hace pago de las deudas pendientes de pago, ¿no? Ya los 5.000 o 10.000 que estaba debiendo, más los intereses correspondientes, más los gastos. Lo demás se lo entregan al deudor. Pero no es, por eso es indivisible, es el íntegro. Señor, remáteme en la cochera nada más. No, señor, toda la casa tiene que rematar. Por eso es la indivisibilidad. Lo que podría hacer el deudor es ponerse de acuerdo con el acreedor para variar la hipoteca. Y ya no serán ya las 3 hectáreas, será solamente, eso es otra cosa, la afectación menor. Pero ya es un nuevo contrato. Correcto. Pero la característica es la indivisibilidad del bien dado en garantía real. Se remata el íntegro. Es voluntaria, nadie te exige, ¿no? Nadie te puede exigir, no, simplemente el acreedor no te presto a ti, sino
La hipoteca tiene que ser, porque es un documento, es un documento público, una escritura pública, ¿no? El notario va a comprobar que estás en pleno uso de tus facultades y que tú estás otorgando, estás afectando un inmueble determinado para garantizar el cumplimiento de una obligación determinada, voluntaria. Y el derecho preferente. ¿Quién es el derecho preferente? Del acreedor. No pagas, muy bien, pero es el deudor que a ti te debe, que te ha dado la casa, también le debe a otros. Ah, muy bien, se remata, pero yo tengo inscrito esa garantía hipotecaria, yo tengo inscrito, los otros no tienen inscrito, o han inscrito después que el mío, yo tengo derecho preferente, primero de pagarme a mí, y después, si sobra el precio de remate, si sobra dinero, pagará a sus otros acreedores. Pero yo tengo derecho preferente sobre ese inmueble. Sobre ese inmueble tengo derecho preferente. ¿Correcto? Señores, hemos terminado, ¿no?, las clases de la fecha de la primera semana y esperamos que se haya comprendido a plenitud las instituciones que hemos tocado, que es una clase introductoria nada más, ¿no?